Y tenemos una visita de lujo aquí en cabina. Se trata de don Carlos Navarrete Ruiz. Bienvenido, uno de los principales hombres de la izquierda mexicana, ex senador y bueno, líder del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo está, don Carlos? Jesús, enorme gusto en estar con ustedes aquí en Saltillo ahora, en este recorrido que estoy haciendo por el país, en búsqueda de el respaldo de mis compañeros para llegar a la presidencia nacional del PRD. ¿Cómo está esa lucha? Mira, es intensa. Vamos a tener elecciones a mediados de año. Vamos a elegir dirigentes municipales, estatales y nacionales. Y en este periodo, el PRD tiene que poner a tono su dirigencia para enfrentar la elección del 2015, que es la elección intermedia, la elección de diputados federales. Y también, junto con esa elección, impulsar un tema de la mayor importancia, Jesús: la reforma energética, la reforma petrolera, que nosotros hemos decidido combatir, echar para atrás, mediante una consulta popular que se debe organizar para que en el 2015 los mexicanos decidan si respaldan o rechazan esta reforma. Este tema ha sido muy controvertido. Ustedes como izquierda, ¿no se tardaron en reaccionar o qué pasó? ¿Por qué esta reforma energética se fue y cuáles son los riesgos que están ustedes viendo en lo que ya se hizo? Mira, desde que se anunció esta posibilidad, el PRD dijo que no compartiría y rechazaría cualquier reforma en materia constitucional, aunque sí compartimos reformas de leyes secundarias para mejorar a Pemex. Nosotros pensamos que Pemex puede ser mejorado, modernizado, lograr que Pemex sea una empresa que siga creciendo. Por cierto, hay que decir que Pemex es la segunda empresa mundial en materia petrolera, Es una gran empresa con ganancias extraordinarias. Y cuando el PRI, el PAN y el Partido Verde decidieron aceptar la propuesta del presidente Peña Nieto, nosotros argumentamos en contra, propusimos cosas diferentes, nos ganaron la votación en el Congreso y hoy la reforma está aprobada y promulgada. Pero ahí no termina el tema. Todavía podemos utilizar la Constitución, que en su artículo 35 nos permite solicitar una consulta popular para que sea la gente, los mexicanos, quienes determinen si respaldan esta reforma o la rechazan. Y nosotros confiamos en que en 2015 la mayoría de la población pueda rechazar esta reforma que le entrega el patrimonio petrolero a socios de empresas extranjeras, que nosotros no compartimos. ¿Esos son los principales riesgos que ven ustedes en lo que ya se aprobó? Sí, ese es el principal riesgo. Hay otros temas, pero el tema petrolero es el tema central. Déjame darte un dato, nomás para ver de qué tamaño es Pemex. Pemex aporta, hoy por hoy, el 40% del presupuesto nacional. Es una empresa con ganancias extraordinarias. ¿Cómo no va a hacerlo si extraer un barril de petróleo hoy a Pemex le cuesta $16? Y lo estamos vendiendo a $96 en el mercado internacional. Es decir, nos ganamos $80 por barril extraído y estamos produciendo cerca de 2 millones de barriles diariamente. 91 dólares con 94 centavos. Así anda ahorita la cotización. Pues sigue siendo un excelente negocio porque nos ganamos $76 más o menos por barril. ¿Qué empresa tiene ganancias de esta naturaleza? Si Pemex está teniendo ganancias así, la pregunta es, ¿y para qué invita socios a compartir un negocio de estas proporciones? Socios extranjeros, privados, cuando la empresa de Pemex puede mejorar, puede incrementar su producción, puede modernizarse sin necesidad de esta reforma aprobada. Tiene que ser una empresa eficiente, y despetrolizar la economía, porque de Pemex es la caja del gobierno. Sin duda alguna, es la propuesta que tenemos, por cierto, nosotros. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas elaboró una iniciativa de 11 reformas a leyes secundarias para mejorar Pemex, para modernizarlo, para hacerlo más competitivo. Eso es lo que se requiere, pero es muy diferente abrir la puerta para que los socios extranjeros compartan la riqueza petrolera. Muy bien. Don Carlos, usted es un líder del PRD, como yo lo mencioné desde el inicio en esta plática, y uno de los hombres fuertes de la izquierda mexicana. ¿Qué se está haciendo mal al interior del PRD que don Carlos Navarrete quiere corregir?
varias cosas que tenemos que reorientar, Jesús. Uno, necesitamos fortalecer más nuestra presencia con la gente. Necesitamos que el PRD escuche más a la población. Necesitamos que el PRD interprete bien lo que la gente quiere, sus anhelos, sus problemas, sus demandas, y que en todo el territorio, sobre todo en los municipios, el PRD sea mucho más activo. Primero. Segundo, necesitamos que nuestros gobiernos den mejores cuentas, los estatales y los municipales. ¿Cuántos estados tienen en este momento? Estamos gobernando en este momento Tabasco, Oaxaca, Morelos, Guerrero y el Distrito Federal. Y tenemos 340 gobiernos municipales. Importante, ya algo que nunca habían logrado, entonces hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando con el voto de los mexicanos siempre. Por lo tanto, hay que profundizar la organización del PRD. Ahora, un tercer aspecto. Necesitamos un partido muy exigente frente al gobierno de Peña Nieto para que dé resultados para el país. Por ejemplo, nos prometieron que iban a bajar las tarifas de luz, iba a bajar el precio de la gasolina, y los gasolinazos siguen cada mes. ¿Dónde están los resultados? Nos prometieron 900,000 empleos al año. En el 2013 crearon 430,000 nada más. ¿Dónde están los resultados? Con un crecimiento de 1%. Que es, francamente, una vergüenza para un país como el nuestro, Jesús. Hay países de América Latina más pequeños que el nuestro que están creciendo al 4 al 5% anualmente. Y que no tienen el potencial que tenemos nosotros. Ni tienen el petróleo, ni tienen la economía, ni tienen la población que tiene México. Entonces, no podemos aceptar un crecimiento, no digo que mediocre, sino pequeñísimo. Hay que hacer que la economía de México crezca. Claro, el gobierno tiene apuestas de que con la reforma petrolera se van a formar las empresas petroleras internacionales para invertir en México. Yo tengo mis dudas, sobre todo porque las empresas saben que el tema petrolero no está cerrado, que en 2015 puede ser revertida la reforma con el voto de la gente. Es muy fundamental. Y ahorita que mencionaba usted lo de los gobernadores del PRD y la exigencia de la rendición de cuentas y la honestidad a sus gobernantes emanados de su partido, pues ahí están los malos ejemplos de muchos estados donde por tradición gobernadores del PRI saqueaban las arcas estatales, pero ya pasó con Aguascalientes, que era un estado panista, que era un gobernador panista. ¿Qué hacer para que no vayan a ser gobernadores del PRD también en un futuro? Mira, Jesús, el tema de la deuda de los estados es un tema que está ahogando las finanzas de muchos gobiernos estatales. Te pongo el ejemplo de Chiapas, el ejemplo de Zacatecas, el ejemplo de Coahuila. Sí, hay estados en donde el endeudamiento es excesivo. Es como cuando alguien hace una fiesta y le deja a los que vienen atrás que limpien el tiradero, ¿no? Aquí en Coahuila, en Zacatecas, en Chiapas, hay compromisos para los próximos 30 años de pagar la deuda. Y esto inviabiliza la obra pública y el gasto de los gobiernos siguientes a los que contrataron la deuda. Por lo tanto, ese tema tiene que ser atajado. Por cierto, el Congreso está tomando medidas para evitar que los gobernadores de manera libre sigan contratando deuda estatal. Le están dando facultades a la Secretaría de Hacienda para atajar, moderar el endeudamiento de los estados. Que manejaban los estados como sus propios negocios y sin ningún tipo de recato y sin ningún tipo de freno, y los excesos ahí están, y como usted dice, tienen hipotecados a los estados para mucho tiempo, y eso les impide la operación y la realización de las obras, de la infraestructura y las necesidades, responder a las necesidades sociales. Deja darte un ejemplo. Acabo de estar en Zacatecas. El gobierno anterior de Zacatecas dejó a ese estado con una deuda de 800 millones de pesos hace 3 años. Manejable para un estado como Zacatecas. Bueno, pues ahora llego 3 años después y me dicen: debemos 6,000 millones y el gobernador está pidiendo 1,800 más para este año. Va a llegar a 7,800 millones en 3 años. ¿Quién va a pagar eso? Bueno, el próximo gobierno que llegue, ¿no? Va a tener que seguir pagando los próximos sexenios, sí. Entonces, esa es una irresponsabilidad. Ahora, un tema mayor. Si ese dinero se viera
en inversiones, en crecimiento, en infraestructura, bueno, habría alguna justificación, pero tampoco se ve. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con esto, no? Don Carlos, ¿qué pasa con el PRD que no termina de prender en Coahuila? ¿Qué se tiene que hacer para que el PRD incremente su número de afiliados, su membresía en nuestro estado? Mira, Jesús, no solamente en Coahuila, en otros estados de la República también, del norte del país. No le hemos encontrado el modo a la sociedad norteña, hay que decirlo. Por alguna razón de Durango para arriba, Zacatecas menos porque somos un partido fuerte ahí, no logramos empatar a la sociedad y sus intereses del todo con lo que el PRD plantea. Por eso vengo planteando ahora en mi recorrido nacional que el PRD necesita volcarse a buscar el rostro a los electores. Tenemos que preguntar a la gente qué piensa, qué opina, qué propone, cuáles son sus demandas, cuáles son los temas que más le afectan, y esos temas el partido tiene que hacer los suyos. De manera permanente, no solo cuando hay elecciones. De manera permanente, porque ese es otro tema que estamos tratando de corregir. Va uno a una elección y se olvida de los electores por 3 años, hasta la siguiente elección va por ellos nuevamente. No, entre elección y elección hay que entrar en contacto con la gente y representarla dignamente. Don Carlos, otro tema, ¿qué piensa usted de lo que está? De delincuencia organizada con apoyo social. Es el único estado de la República en donde los delincuentes tenían apoyo social, que lo han perdido, por cierto. Y se ha combinado con un desastre muy lamentable, que es la alternancia que permitió que el PRI regresara al gobierno, ha sido funesta. El PRI escogió al peor candidato y tenemos un gobernador que no gobierna, que no dirige, que no conduce, y esto ha generado... Estuvo alejado muchos meses por su bueno, enfermedad. lamentablemente, además enfermo, pero antes de irse por su enfermedad, ya era un desastre en Michoacán, y ahora que regresa está peor. Michoacán requería la intervención federal. Era indispensable. El PRD lo exigió durante muchos meses. Michoacán requiere que regrese la tranquilidad para los habitantes del estado. El PRD lo gobernó durante mucho tiempo. 10 años. ¿Qué pasó ahí? Ahí se generó este problema, ¿por qué? Yo creo que el PRD no logró localizar, cuando surgió este grupo delictivo en Michoacán, no logró localizar la magnitud y no logró enfrentar el problema exitosamente. Y el problema creció y creció. Y tampoco hubo apoyo a los gobiernos federales. Y luego vino un enfrentamiento, hay que decirlo, cuando Leonel Godoy fue gobernador con el presidente Calderón, que también es michoacano. No se entendieron. Y el gobierno de Calderón atropelló al Estado, implementó políticas para enfrentar el tema y solamente le aventó gasolina al fuego. Ni logró la seguridad de los michoacanos, ni logró rescatar los territorios, ni logró controlar a la delincuencia, y esto se multiplicó. Y ahora que regresa el PRI, hay un fenómeno peor. El crimen organizado se hizo cargo de las elecciones en muchos municipios. Ellos decidieron quién ganaba y quién perdía. Bueno, en más de 20 municipios amenazaron a los candidatos para que retiraran sus candidaturas, para que no hicieran campaña. ¿Y quién fue el beneficiario? Muchos presidentes municipales del PRI. ¿Pero cuál fue la consecuencia? Que al tomar posesión les cobraron la factura. Les dijeron, me das la tesorería, me das obras públicas y me das seguridad pública. Eso los voy a poner yo. Y luego dijeron, y nos vas a dar 500,000 pesos mensuales o 600,000 o 1,000,000. Dependiendo del tamaño del municipio. Sí, claro. Entonces, tomaron el control de municipios completos y de regiones completas. Apatzingal, Tierra Caliente, toda esta parte. Frente a ello, el gobierno estaba atado de manos, el gobierno del Estado. Por eso fue necesaria la intervención federal. Por eso lo pedimos. Ayer llegó el presidente Peña Nieto y prometió las perlas de la Virgen para Michoacán, llevó a todo el gabinete y les dijo que iban a estar ahí y que va a regresar no sé qué tantas veces. Desde mi óptica, yo digo que
no hay necesidad de todo eso, simplemente saquen a los grupos delincuenciales. La gente de Michoacán sabe trabajar y sabe salir adelante y ha luchado contra muchísimas adversidades y ha salido bien. Entonces, bueno, ¿usted cómo lo está viendo esa situación y todo lo que va a ofrecer ayer el presidente? La inversión federal en Michoacán es necesaria, en muchos rubros, porque está caída la producción agrícola, está caída la producción industrial, está caído el empleo. Hay temor entre los inversionistas, no invierten en Michoacán, se alejaron de Michoacán la inversión privada y por lo tanto la inversión pública tiene que notarse. Pero hay otro fenómeno preocupante. Los ciudadanos tuvieron que armarse para defenderse. ¿Quién está armando esas autodefensas? Lo está armando los propios productores agrícolas afectados, los limoneros, los aguacateros, los empresarios afectados, que tenían que pagar derecho de piso por las extorsiones del crimen organizado. Y decidieron, terminaron hartándose, se dijeron ya, en lugar de pagarle derecho de piso a la delincuencia, mejor apoyamos a la gente que se está armando para defenderse. Y hoy tenemos guardias comunitarios, autodefensas, civiles armadas, que están replegando a la delincuencia. Ahora hay que regularizar eso porque puede venirse otro fenómeno. Cuando el crimen organizado sea desterrado de Michoacán, pueden quedarse otros grupos de civiles armados y controlando territorios. Entonces, es una situación de mucho riesgo. De mucho riesgo. Hay que regularizar a esos civiles que están armados. Hay que meterlos a la institucionalidad. Ahora, ¿no se blindó el resto de los estados que colindan con Michoacán? Se está blindando. Hace poco hubo una reunión con los gobernadores vecinos de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro, de Colima, para evitar que la delincuencia salga de Michoacán y se vaya a los estados vecinos. Yo creo que ahí el esfuerzo federal tiene que ser permanente. Ahora, el PRD dice, no solo con soldados y policías, hay que detonar la economía de Michoacán, hay que apoyar al campo, hay que apoyar a las familias michoacanas que han perdido empleo, han perdido ingreso. Hay que apoyar a los jóvenes michoacanos para que regresen a las escuelas con becas. Hay que apoyar a los comerciantes que han visto cerrados sus negocios. Es decir, hay que apoyar a muchos sectores michoacanos. Y el PRD está en esa ruta. Necesitamos que el PRD encabece la causa de los coahuilenses. Necesitamos un PRD más enérgico, un PRD más activo, un PRD que trabaje más, permanentemente. ¿Y en dónde? En el nivel municipal. Ahí es donde la gente vive, ahí trabaja, ahí tiene demandas. En lo inmediato. Ahí tiene el problema de la inseguridad, del transporte público, ahí tiene el problema del desempleo, ahí tiene el problema de los servicios públicos. Es decir, necesitamos que el PRD sea un partido que represente a la población. Si no lo hacemos, nos vemos como un partido alejado de la sociedad. Toda la sociedad nos ve como algo que no está en su vida cotidiana. Necesitamos que el PRD sea un referente para los coahuilenses y requerimos también una actitud de frente al gobierno del Estado, exigiendo resultados. Coahuila pasa por un momento difícil. Yo no sé si ya se acostumbraron los coahuilenses a vivir pagando deudas y a ver que no hay inversión suficiente, no hay infraestructura, pues porque la deuda es de tales proporciones que hay que estar pagándola mes con mes y no alcanza el presupuesto. Hoy vi una manifestación de maestros ayer que salieron a las calles al margen de sus dirigentes exigiendo prestaciones que le están siendo recortadas y que creo que lograron un acuerdo por la noche, pero solamente fue a través de la movilización, de la exigencia. El PRD tiene que ser lo mismo, tiene que encabezar a la población y movilizarse exigiendo sumarse a las causas de la población. Ese es el tema. Perfecto, bueno, pues ahí está el compromiso de don Carlos Navarrete Ruiz, quien está en nuestro estado buscando la preferencia de los coahuilenses y de los militantes para llegar a dirigir a este partido a nivel nacional, el partido puntal de la izquierda mexicana. ¿Qué pasa con la izquierda mexicana, don Carlos? Bueno, pues no hay buenas noticias porque está dividida en 4 partidos. No es buena noticia nunca que haya una división. En procesos anteriores hemos ido juntos con muy buenos resultados, sobre todo en las elecciones presidenciales. Ahora tendremos 4 partidos. Ya aparecemos Coahuila, que tiene 14, los 7 nacionales y 7 locales. Y bueno, a nivel nacional creo que habrá 3 más.
llegaremos a 10 partidos en el país para la elección de 2015. Yo pienso que son muchos partidos. Yo creo que México no necesita tantos partidos que dispersen el voto en tantas siglas, pero bueno, serán los mexicanos quienes con su voto determinen quién sigue en la vida política y quién se va a su casa a descansar. Será todavía más grande el reto para el PRD para las elecciones intermedias. Por eso tenemos que trabajar intensamente. Por eso nuestros compañeros militantes del PRD tienen que ponerse la camiseta, salir a las calles, salir a encontrarse con la gente, trabajar mucho más y acercarse con la población. Y por cierto, ahora viene la elección de diputados en julio, aquí en Coahuila. Vamos a presentar candidatos, vamos a tratar de que sean candidatos conocidos en la población, que le hablen a la gente y que logren el mejor resultado. Candidatos ciudadanos, que tengan una buena imagen en la ciudadanía. Candidatos incluso externos, Jesús. No importa que sean militantes del PRD o no. Habrá varios candidatos que sean militantes, pero habrá otros que no lo sean. Lo importante es que el PRD llegue a los electores, llegue a la población. ¿Hay suficientes? Yo espero que sí. Hoy al rato me reúno con los dirigentes del partido aquí en Coahuila. Voy a tener un encuentro con ellos y esos son los temas que voy a tratar. Perfecto. Don Carlos, le agradecemos mucho. Sabemos que tiene muchos compromisos en esta gira aquí por nuestro estado, especialmente aquí en Saltillo y la región sureste de Coahuila. Le valoramos mucho que se haya tomado el tiempo para venir aquí a los micrófonos de Radio Zócalo. Lo están escuchando en todo el estado. Finalmente, ¿algún mensaje para los coahuilenses? Decir a los coahuilenses, primero, que les agradecemos muchísimo el voto que han dado por el PRD en los procesos anteriores. Que no es fácil que la gente tenga la valentía de votar por el PRD y muchos coahuilenses lo han hecho. Por lo tanto, primero, gracias por su voto. Y segundo, no hay que perder la esperanza. Coahuila puede estar mejor, México puede estar mejor y el PRD va a tratar de acompañarlos en esta etapa que sigue. Y pedirle a los coahuilenses, acérquense al PRD. Vamos a abrir las puertas. Vamos a invitar a más ciudadanos y esperamos que muchos coahuilenses acepten la invitación y pronto estén con nosotros. Muchísimas gracias, don Carlos Navarrete.